la técnica, obviamente esto lo va ampliando el campo de su dominio precisamente a estos avances. Y lo que antes pensaba conseguir a través de Dios, ahora ya lo va consiguiendo por sí mismo. Ya va él recogiendo esos frutos. Ya se va dando cuenta cómo él también puede eh, trabajar para construir algo. Ahora, también aquí vamos viendo que tanto la actividad individual como la colectiva es muy importante para mejorar condiciones de vida, aún en los diminutos que podríamos hasta cierto punto pensar, también los hombres de alguna manera están procurando, aparte de que están procurando el sustento de sus familias, también de alguna manera están buscando el bien común. Sí, o sea, esos pequeños detalles cuentan mucho porque todo lo estamos viendo, no tan solo para mí y para los míos, sino también para los que están a mi alrededor. También estamos viendo que el hombre no solo transforma las cosas, sino él se va perfeccionando a sí mismo, como que va aprendiendo de lo que va viviendo día a día, va aprendiendo también cómo puede mejorar. Por eso aprende, cultiva facultades, se supera, trasciende. Y tal superación es lo más importante, esto es más importante que las riquezas exteriores. Por eso es importante ver que no es tanto lo que nosotros logremos o lo que nosotros tengamos, sino quiénes somos al final del día. Eh, También aquí vemos que muchos temen que esta estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión sufra una autonomía, tanto en la sociedad como en la ciencia. O sea, de alguna manera que vayan perdiendo su individualismo, por así decirlo. Y por no comprender esta realidad, pues también reciben mucha información y de igual manera la propagan y se piensa que entre la ciencia y la religión hay una ruptura, pero a veces la ignorancia es la que habla. Por eso es importante estar informados, estar bien formados para poder defender pues esta particularidad. Ahora, otra cosa muy importante es que la dura batalla contra el poder de las tinieblas que surgió desde los inicios de la creación, pues esto va a durar toda la vida. Esto va a llegar hasta el fin del mundo. O sea, no es que vamos a vencer al mal y vamos a seguir viviendo. No, esto es, como ya lo había dicho el Señor en esa parábola de la cizaña va a crecer siempre alrededor y no se va a destruir antes. Así es que nosotros tenemos que estar ahí muy comprometidos, porque el hombre lucha por acatar el bien a costa de grandes esfuerzos. Pero también con la ayuda de Dios, ¿cómo es posible superar esto? ¿Cómo será? ¿Cómo será que lo vayamos logrando? Pues precisamente purificarnos a través de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y hablando precisamente de eso, vamos viendo cómo Él, desde que llegó, desde que se hizo carne, Él nos fue enseñando cómo, cómo trabajar esta parte, cómo luchar contra el mal, porque el verbo de Dios hecho carne y habitando aquí en la tierra, entró como hombre perfecto y nos enseñó que la ley fundamental es el mandamiento del amor. Si todo lo que él hizo y él todo lo que nos viene a enseñar lo hizo por amor, es de alguna manera lo que nosotros tenemos también que replicar. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que diseñemos, tiene que estar empapado de amor y solamente así le vamos a dar entonces pues esa justicia a todo lo que él vino a hacer. Que toda la lucha, que todo lo que él vino a hacer no sea en vano, sino que se vea que a través del amor que tenemos hacia nuestros hermanos, así como a nosotros mismos, es lo que va
pues de alguna manera al final de los tiempos, a contar para nuestro bien. Ahora, también es que hay que tener esto muy presente. No sabemos cuándo será la consumación del universo, no sabemos cuándo llegará a su fin. Lo que sí sabemos es que el Señor nos lo prometió, que allá nos iba a guardar una tierra nueva y unos cielos nuevos. Entonces, si ya tenemos esa promesa de parte de Él, lo que nos corresponde a nosotros es trabajar para que a esa morada nosotros lleguemos. Entonces, como les decía, si a través del amor y de lo que estamos haciendo y lo que estamos realizando lo hacemos con amor, pues de alguna manera nos va a, pues nos va a ayudar a que de verdad se pueda cumplir esto. Porque ya vencida la muerte, resucitaremos en Cristo. Donde Él sembró debilidad y corrupción, se revestirá de incorruptibilidad y seremos libres de esa servidumbre y de esa vanidad. Así es que, hermanos, luchemos y esforcémonos porque el Señor nos aguarda en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Los voy a dejar ahora con mi hermana Claudia. Muchas gracias, hermana Jazz. Bueno, pues ahora vamos a dar pauta al capítulo cuarto que nos habla de la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. En la siguiente lámina vamos a comenzar con esta situación de la relación mutua entre la iglesia y el mundo, donde nos dice que todo lo que obviamente ya mencionaron mis hermanos con anterioridad sobre la dignidad de la persona, de la humanidad, de la actividad del hombre, constituye justamente el fundamento de la relación entre la iglesia y el mundo y también es la base de ese mutuo diálogo que nace de una relación, bueno, obviamente primero por parte del amor del Padre Eterno, que la funda Cristo, nuestro Redentor, y que queda reunida en la acción del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene esa finalidad escatológica y de salvación en un mundo futuro donde es donde se podrá alcanzar plenamente. Bueno, y también está presente pues aquí en la tierra, ya formada por los hombres que estamos en este mundo y que encontramos esa vocación de formar la propia historia del género humano, pero en la familia de los hijos de Dios, que ha de ir aumentando sin cesar hasta su venida, hasta su segunda venida y unida por estas razones de los bienes eternos y enriquecida justamente por ellos. Esta familia, bueno, se constituye como, bueno, queda constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo y queda dotada de los medios adecuados y propios de una unión visible y social. Entonces la iglesia es una entidad social y visible de una comunidad espiritual, pero que avanza juntamente con toda la humanidad. Esta experiencia, bueno, esta experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser actúa como fermento y como alma de la misma sociedad, que se debe de renovar en Cristo y se debe de transformar en familia de Dios. En la siguiente lámina vamos a ver cómo en la búsqueda de su propio fin de salvación, la iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre el universo mundo bueno, en cierta forma, el reflejo de su luz, sobre todo cuando cura, cuando eleva la dignidad de la persona, cuando consolida la firmeza de una sociedad y la dota, bueno, dotándola a la actividad diaria de la humanidad en un sentido y en una significación más profunda para exponernos en los siguientes puntos los principios generales que promueven acertadamente este mutuo intercambio y esta mutua ayuda, que todo ello en cierta manera es común a la iglesia y al mundo. En el numeral 41 vamos a observar la ayuda que la iglesia procura prestar siempre al hombre. El hombre contemporáneo camina hoy hacia ese desarrollo pleno de su personalidad y que hace que vaya descubriendo y afirmando
bueno, sus crecientes derechos cada vez más. Y como la iglesia se le ha confiado justamente la manifestación del misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la iglesia es quien descubre con ello al mismo hombre el sentido de su propia existencia, la verdad más profunda acerca de el ser humano. Y bien sabe la iglesia, a quien Dios mismo le sirve, que responde a estas aspiraciones más profundas que contiene el corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenos, sino que también desea el hombre saber, bueno, a veces no de manera muy bien definida, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. Y entonces ahí es donde la iglesia le recuerda al hombre justamente estos problemas, pero es solo Dios quien ha creado al hombre, pues a su imagen y semejanza, y lo redime del pecado. Bueno, pues Él es el único que puede dar respuesta cabal a estas preguntas tan inquietantes que se hace el hombre y por medio de la revelación de su Hijo, quien, bueno, se hace hombre, para que la iglesia pueda rescatar la dignidad humana de este cambio tan turbulento de opiniones que vivimos en el mundo, como por ejemplo aquellas que deprimen de manera excesiva o exaltan sin la siguiente ninguna ley que haya diseñado el hombre que garantice bueno, la buena promoción de la dignidad personal, ni la libertad del hombre, ni siquiera con la seguridad con que lo puede hacer el Evangelio de Cristo. Por eso el Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios y por lo tanto rechaza todas las esclavitudes que puedan derivar al pecado y que pues hace que se respete santamente la dignidad eh, y la conciencia y su libre decisión, donde nos advierte sin cesar que todo y en el bien de la humanidad. Por eso encomienda con claridad sobre todo la caridad hacia todos. Y entonces esta justa autonomía del hombre no se suprime, sino que al contrario se restituye a su propia dignidad y se ve en ella consolidada. Por eso la Iglesia proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho este dinamismo de la época actual, para que se pueda lograr que este movimiento que hay en la sociedad actual, bueno, quede imbuida del espíritu evangélico y así garantiza frente a cualquier apariencia de una falsa autonomía y que bueno, en un momento dado los derechos de las personas solamente se vea como que son salvados en plenitud por sus propias y libres acciones y no por una norma divina. Ajá. Entonces, bueno, aquí nos menciona cómo la dignidad humana no se salva bajo su criterio propio, sino que por el contrario, la hace perecer. En la siguiente lámina, ya en el numeral 42, vamos a continuar con esta ayuda que la Iglesia procura dar siempre a la sociedad, donde nos menciona que la unión de la familia humana cobra sumo vigor y se completa con la unidad fundada en Cristo. Esa misión propia de Cristo que confía a la iglesia no en un orden político ni económico, mucho menos social, sino al contrario, en un orden religioso. Y esa misma misión religiosa deriva en funciones, en luces y energías que pues nos puedan servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Y aquí nos dice cómo pueda servir para establecer bueno, donde sea necesario que la misión de la iglesia crea y nos menciona, bueno, no debe ser como una suposición, sino que debe ser una tarea de crear esas obras de servicio para todos, particularmente para los más necesitados. Como por ejemplo, pues las obras, a través de las obras de misericordia,
Y entonces la iglesia reconoce pues esto bueno que haya en el dinamismo actual de la sociedad y sobre todo en esa evolución hacia la unidad, cuando busca que haya una sana socialización y pues también en la cuestión económica. En la siguiente lámina vamos a observar que esta promoción de la unidad con la misión íntima de la iglesia es en Cristo como sacramento, como ese signo, como ese instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y bueno, por otra parte, también nos señala que no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana, ni a ningún sistema político, económico, social, no, sino al contrario, que por su universalidad propia de la Iglesia puede constituir un vínculo muy estrecho entre las diferentes naciones y las diferentes comunidades humanas para que así tengan esa confianza en ella, en la iglesia, y reconozcan efectivamente pues la libertad para cumplir su misión que tiene la iglesia. Y así ella misma advierte a todos los hijos de Dios que pues pueden superar todas las adversidades entre las naciones y las razas y así den firmeza interna a sus justas asociaciones humanas. Entonces, por eso el concilio aprecia con mayor respeto cuánto de verdadero, de bueno y de justo se encuentran en estas variadas instituciones que ya han sido fundadas a través del tiempo por la humanidad y que la iglesia quiere ayudar y fomentar a esas instituciones en lo que de ella dependa y pueda consolidar así su misión. En la siguiente lámina, continuando con esta cuestión de la ayuda de la iglesia a través de sus hijos y que procura prestar al dinamismo humano. El concilio nos exhorta a todos los cristianos, ciudadanos de esta ciudad temporal, pero también de la ciudad eterna, a cumplir fielmente todos nuestros deberes que tenemos en este mundo, pero siempre guiados por el espíritu del Evangelio. Y, bueno, algunos cristianos caen en este error de que pretextando que no tienen ninguna ciudad permanente, pues entonces consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que pues la propia fe es el motivo que las obliga al más perfecto cumplimiento de ellas, según la vocación personal de cada uno. Este grave error de quienes, por el contrario, bueno, en los dos extremos, piensan que pueden entregarse totalmente en su vida a la cuestión de la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y cumplimiento en determinadas obligaciones morales, pero como si fuera una especie de divorcio entre la fe y la iglesia, perdón, la fe y la vida diaria, pues muchos deben de considerar como uno de los más graves errores de esta época. Ya nos menciona el Antiguo Testamento cómo los profetas reprendían con vehemencia esta actitud, pero también el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo en persona toda la actividad temporal de los fieles para que quede como inundada por esta luz del Evangelio. Ujú. Y que de esta forma su vida
con sus palabras, sus acciones, obviamente puedan ser una fuente inagotable de virtudes que de lo que tanto está necesitado hoy el mundo, y les exhorta que se capaciten con insistente afán para que ese diálogo que hay entre el mundo y los hombres, bueno, pues pueda tener un impacto en la sociedad. En la siguiente lámina nos menciona que la iglesia continúa con esta ayuda que recibe del mundo moderno, y la iglesia, pues bueno, le interesa conocer y reconocer a la iglesia como la realidad social y fermento de la historia, y que la iglesia a su vez reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. Desde su comienzo de la historia va aprendiendo cómo expresar este mensaje cristiano a través de sus lenguas, sus costumbres, para obviamente procurar introducir el evangelio de acuerdo a la naturaleza de cada pueblo, sin trastocar la esencia de sus costumbres. En la siguiente diapositiva, la iglesia, por disponer de esta estructura social visible, nos señala justamente su unirse con la evolución de la vida, que tanto en el conjunto ayuda variada de parte de los hombres de toda clase y condición. En la siguiente diapositiva nos menciona que Cristo es alfa y omega. Bueno, la iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir al mundo eh, esta múltiple ayuda, bueno, solo pretende una cosa: que el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad, todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra, deriva del hecho de que la iglesia es sacramento universal de salvación. Y en la siguiente lámina, hermanos, vamos a dar pauta a la segunda parte de este capítulo, donde se van a mencionar algunos problemas de suma urgencia, ya que después de haber expuesto la dignidad humana, sus relaciones entre la sociedad, pues dice que necesita poner atención en temas muy particulares como lo son el matrimonio, la familia, la cultura humana, la vida económica, social y política, y la, so- la solidaridad en las familias de los pueblos, pero no dejar atrás pues también la paz. Sobre cada una de estas debe de resplandecer la luz de los principios, y así iluminarlos a todos los hombres en la búsqueda de la solución a tantos y tan complejos problemas. Los vuelvo a dejar en la compañía de mi hermana Georgina. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Vamos a continuar con el capítulo 1, la dignidad del matrimonio y la familia. Y vemos que en la siguiente diapositiva, el matrimonio y la familia en el mundo actual, pues dice que el bienestar está ligado a la comunidad conyugal y familiar. Varios medios que permiten hoy a los hombres avanzar en el fomento de esta comunidad de amor y en el respeto a la vida, en la ayuda de los esposos y los padres en el cumplimiento de su excelsa misión. Pero también vamos a ver que en la siguiente diapositiva psicológica y civil son posesión de sus propias leyes. La íntima comunidad conyugal de vida y de amor se establece en la alianza con los cónyuges sobre su consentimiento personal e irrevocable. Los esposos se dan y se reciben mutuamente. Nacen ante una sociedad o una institución confirmada por la ley divina.
Y dice que este vínculo sagrado de matrimonio, los esposos y la familia no dependen de la sociedad humana. Es una institución del matrimonio y el amor conyugal está ordenado por sí mismo a la procreación y educación de la familia. El marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne. Es una unión íntima entre dos personas que se ayudan y se sostienen mutuamente y adquieren conciencia de su unidad. Esta íntima unión es una mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urge la indisoluble unidad. En la siguiente diapositiva, Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este multiforme amor, nacido de la fuente divina de la caridad y está conformado a semejanza de la unión de la iglesia. Los padres que proceden con el ejemplo y la oración en la familia y en los hijos encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano de la salvación y de la santidad. Los esposos, ennoblecidos por la dignidad y la función del padre y de la madre, realizarán el deber de la educación de los hijos, principalmente la religiosa. Los hijos contribuyen a la santificación de los padres. Y entonces vemos que en la siguiente diapositiva, la familia hará partícipes a otras familias en sus riquezas espirituales. La familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, es imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestada a toda la presencia viva del Salvador en el mundo y a la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad, la fidelidad de los esposos y la cooperación amorosa de todos los miembros del amor conyugal. Y entonces vemos que en la siguiente diapositiva, el amor entre marido y mujer es eminentemente humano, va de persona a persona, con el efecto de la voluntad y abarca el bien de toda persona. En la siguiente diapositiva, el Señor se ha dignado a sanar este amor, a perfeccionarlo, a elevarlo con el don especial de la gracia. Ese amor se expresa y perfecciona singularmente por la acción propia del matrimonio. Los esposos se unen íntima y castamente entre sí, son honestos y dignos, ejecutando de manera verdaderamente humana. Este amor ratificado por la mutua fidelidad, sobre todo por el sacramento de Cristo, es indisolublemente fiel en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y por tanto queda excluido de él todo adulterio y divorcio. Es un amor genuino, conyugal, y se formará una opinión donde sobresalen con el testimonio de la fidelidad y armonía en el mutuo amor y en el cuidado de la educación de sus hijos, y así participan en la necesaria renovación cultural, psicológica y social a favor del matrimonio y la familia. Y dice que hay que formar a los jóvenes a tiempo y convenientemente sobre la dignidad, función y ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en el seno de la misma familia. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fecundidad del matrimonio. Y dice que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por la propia naturaleza a la procreación y educación de la familia. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Este auténtico amor conyugal tiende a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu en el amor del Creador y Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece dignamente a su familia. Es el deber de transmitir la vida humana y educarla como su propia misión. Los cónyuges deben de ser cooperadores del amor del Creador y como sus intérpretes, en su modo de obrar, los esposos cristianos no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben de regirse por la conciencia, lo cual ha de ajustarse a la ley divina, ser dóciles al magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio. Dicha ley divina le da sentido al amor conyugal, lo protege, lo impulsa y lo perfecciona genuinamente a la vida humana. Así los esposos cristianos, confiados en la divina providencia, cultivan el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo, cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges debe cumplirse de este modo la misión que Dios les ha confiado,
aceptando con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Y entonces el matrimonio no solo ha sido sustituido para la procreación, sino por su propia naturaleza es un vínculo indisoluble su fortaleza necesaria para aceptar que vengan, queda en peligro. Hay quienes se atreven a veces a dar soluciones inmorales a estos problemas, ni siquiera retroceden ante el homicidio, por lo que la Iglesia recuerda que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y el fomento genuino del amor conyugal. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida. La vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Se trata de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida. Debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de las personas y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero. Cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. No es lícito a los hijos en la Iglesia y por caminos en que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. El progreso del matrimonio y de la familia es obra de todos. En la siguiente diapositiva vemos que la familia es la escuela del más rico humanismo. Esta se puede lograr con la plenitud de su vida y de su misión, que requiere comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. La activa presencia del padre contribuye sobremanera a la formación de los hijos, pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesita principalmente los niños menores, sin dejar por eso a un lado la legítima promoción social de la mujer. La educación de los hijos debe de ser tal que cuando lleguen a la edad adulta, ellos puedan, con pleno sentido de responsabilidad, seguir una vocación, aún la sagrada, y escoger diferentes estados de vida, como el matrimonio, o fundar una familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, y ellos los deben de oír con gusto, tratando de fundar su propia familia, evitando toda coacción directa o indirecta que los lleve a casarse o a elegir determinada persona. La familia en las distintas generaciones se debe de ayudar mutuamente a lograr una mayor sabiduría y armonía. Y todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir eficazmente al progreso del matrimonio y de la familia. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla, ayudarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Hay que salvaguardar el derecho a los padres a procrear y educar en el seno de la familia a sus hijos, por lo que se debe de proteger con la legislación adecuada y a diversas instituciones y ayudar en forma suficiente a aquellos que desgraciadamente carecen del bien de una familia propia. Pertenece a los sacerdotes debidamente preparados en el tema de la familia fomentar la vocación de los esposos en la vida conyugal y familiar, en distintos medios pastorales, con la predicación de la palabra, con el culto litúrgico y con otras ayudas espirituales,
fortalecerlos humana y pacientemente en las dificultades y confortarlos en la caridad, para que formen familias realmente espléndidas. Las diversas obras, especialmente en las asociaciones familiares, deben instruir a los jóvenes y a los cónyuges mismos, principalmente a los recién casados, en la doctrina y en la acción y en la formación en la vida familiar, social y apostólica. Los propios cónyuges, hechos a imagen de Dios vivo y constituidos en verdadero orden de persona, deben vivir unidos con el mismo cariño, un modo de pensar auténtico y mutua santidad, para que, habiendo seguido a Cristo, principio de vida, en los gozos y sacrificios de su vocación, por medio de su fiel amor, sean testigos de aquel misterio de amor que el Señor en su muerte y resurrección revelaron al mundo. Le dejo la palabra a mi hermano Gerardo. Gracias, hermana Georgina. A continuación, damos inicio al capítulo 2, que lleva por título El sano fomento del progreso cultural. Y bueno, en la siguiente diapositiva iniciamos con la introducción del numeral 53. Nos habla que la cultura es un concepto fundamental para el desarrollo humano, ya que es el medio por el cual el hombre puede establecer y transmitir sus propios valores, costumbres y tradiciones a través del tiempo. La cultura humana es una especie de patrimonio que los individuos comparten con su comunidad y que contribuye a la construcción de una identidad, de esta identidad histórica y social. Las culturas, bueno, pues se desarrollan de manera diferente. Todo esto según el contexto histórico, social y geográfico, por lo que resulta en una variada gama de estilos. Estos estilos de vida, costumbres, valores y creencias. Es por eso que el desarrollo de la cultura es un elemento clave para la vida humana, ya que es el medio a través del cual el ser humano puede alcanzar un nivel verdaderamente humano. Continuando en la sección 1, pues vemos que nos habla de la situación de la cultura en el mundo actual, en el cual, bueno, pues vemos los nuevos estilos de vida. En el numeral 54, bueno, pues vemos que nos habla sobre la vida moderna, sobre esta vida moderna del hombre que se ha transformado significativamente en los últimos tiempos, tanto en lo social como en lo cultural. Y esto se debe principalmente al avance técnico, el desarrollo de las ciencias naturales y humanas y la mejora en la comunicación entre las personas. Y bueno, pues estos cambios han llevado a una cultura que fomenta el juicio crítico, la comprensión de la psicología humana, la apreciación de la evolución y el cambio, y una cultura de masas que se ha expandido a nivel mundial. Y bueno, todos estos cambios han permitido que las diversas culturas se conozcan y se comprendan unas a otras, lo que ha contribuido en la construcción de una cultura más universal y que reconoce y respeta sus particularidades. En la siguiente diapositiva, en el numeral 55, titulada El hombre autor de la cultura, pues vemos que el número de personas conscientes de su papel como creadores de la cultura de su comunidad, bueno, pues está aumentando cada día. Y bueno, pues esto conduce a un sentimiento de autorresponsabilidad, lo que resulta en una mayor madurez moral y espiritual para la humanidad, la unificación del mundo y la creación de un mundo mejor basado en la verdad y en la justicia. Y bueno, pues todo esto se está convirtiendo en una tarea principal para el hombre. Esto está llevando a la aparición de un nuevo humanismo. Y este humanismo está centrado en la responsabilidad hacia sus hermanos y hacia la historia. En el numeral 56, bueno, pues vemos todas esas dificultades y tareas actuales en el campo, en este campo. Y nos dice que el hombre, bueno, pues debe de encontrar formas de equilibrar
pues todos esos conflictos que existen entre la cultura moderna y en las tradiciones, así como en todas esas complejidades de la ciencia. Y bueno, pues se debe de promover la unidad y la fraternidad entre todos sus miembros. Y bueno, pues de la comunidad humana, ya sea de alguna manera respetando la autonomía de la cultura o promoviendo la igualdad de oportunidades para aprovechar los bienes culturales. El objetivo consiste en desarrollar una cultura humana, pues que mejore la vida de todos, cultivando esa integridad de la persona humana, que mejore la vida de todos y bueno, principalmente ayudando en las tareas a las que todos estamos llamados. En la siguiente diapositiva, bueno, pues damos inicio a la sección 2, en la cual, bueno, pues nosotros veremos algunos principios para la sana promoción de esta cultura. Y bueno, comenzando con el numeral 57, que lleva por título La fe y la cultura, bueno, pues nos dice que los cristianos tienen la misión de trabajar para construir un mundo mejor. Para esto, bueno, pues el hombre debe de hacer uso de la tierra para que produzca frutos y de alguna manera, bueno, sea una morada digna para toda la humanidad en general. Al mismo tiempo, pues se debe de asumir esa parte en la vida, en esta vida social. Y bueno, pues esto de alguna manera cumple con el plan de Dios para someter la tierra y perfeccionar a la creación. Tenemos también que el hombre pues debe entregarse al servicio de sus hermanos, así como a la filosofía, la historia, las matemáticas, las ciencias naturales y las artes. Y bueno, pues esto ayuda a que la humanidad sea iluminada por la sabiduría y el espíritu humano sea elevado al culto y la contemplación de nuestro Creador. Y bueno, el progreso de la ciencia y la técnica, bueno, pues puede dar lugar a cierto fenomenismo y agnosticismo, pero los valores positivos de esta cultura, pues no deben ser ignorados. Estos pueden ayudar a preparar la mente para recibir el mensaje del Evangelio, que es informado por aquel que vino a salvar el mundo. Asimismo, bueno, pues vemos que en el numeral 58 tenemos las múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura. Y bueno, pues vemos que esta comunión entre la iglesia y las diversas culturas no solo enriquece a la iglesia, sino que también puede transformar positivamente a las culturas en las que se desenvuelve. De esta manera, bueno, pues la iglesia a través de estas diversas formas de cultura, pues es capaz de llevar ese mensaje de Cristo a todas las personas. Por lo tanto, bueno, pues se trata de una unión entre la fe y la cultura, que es valiosa para ambas partes. Esta unión, pues no solo ayuda a difundir el Evangelio, sino que también permite que la iglesia comprenda mejor el mensaje de Cristo a través de los hallazgos y la cultura de los diferentes pueblos. En la siguiente diapositiva, en el numeral 59, pues vemos, bueno, tiene por título que hay que armonizar diferentes valores en el seno de las culturas. Y bueno, pues nos habla que la iglesia reconoce que la cultura es una parte muy importante en nuestra vida humana y que, bueno, pues debe quedar subordinada a la perfección de la persona humana. Todo esto con una finalidad de un bien común y a la sociedad. Y bueno, pues esto significa que hay que promover el espíritu de admiración, de intuición, de contemplación y la formación de juicios personales, así como el cultivo de los sentimientos religiosos, morales y sociales. La iglesia, bueno, pues vemos que también reconoce que hay dos órdenes de conocimiento distintos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues es el de la fe y el de la razón. Y bueno, la cultura debe de gozar de su propia libertad y autonomía para desarrollarse según los principios propios. Y bueno, pues la autoridad pública también tiene un papel importante en la promoción de la vida cultural entre todos. Todo esto, bueno, sin imponer su carácter a la cultura. Y bueno, para todo esto
Es importante recordar que la cultura no debe de ser utilizada para servir a los intereses políticos o económicos. Continuando con la siguiente diapositiva, pues damos inicio a la sección número 3, donde nos explica que hay algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura. Y bueno, pues con esto damos inicio al numeral 69, que nos habla sobre el reconocimiento y el ejercicio efectivo del derecho personal a la cultura. Y nos habla que hoy en día, bueno, pues existen muchas formas de liberar a los hombres de la miseria, de la ignorancia. Los cristianos tienen el deber de trabajar para que todos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social, tengan el derecho a la cultura. Es importante que cada persona entienda ese derecho a educarse y también su responsabilidad de ayudar a los demás. Y bueno, pues no todos, sabemos que no todos tienen la posibilidad de mejorar su educación debido a determinadas condiciones de trabajo, o por esto es necesario que, como por ejemplo los agricultores y los trabajadores, reciban esas condiciones adecuadas para mejorar su cultura humana. Además, bueno, pues las mujeres deben tener esa oportunidad de desempeñar su papel en la vida cultural y todos, de alguna manera, debemos de contribuir para lograrlo. En la siguiente diapositiva nos adentramos en el numeral 61, que lleva por título La educación para la cultura íntegra del hombre. Y vemos que el desarrollo de la cultura moderna pues ha hecho que cada vez sea más difícil sintetizar las varias disciplinas y ramas del saber. La cantidad de información disponible ha crecido enormemente, lo que nos dificulta que cada persona pueda captar todos los elementos y armonizarlos de forma coherente para los cristianos, por lo cual esta situación debe de ser abordada manteniendo el valor de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad, que derivan de Dios creador y han sido elevados por Cristo. Y bueno, pues estas cualidades fundamentales para que las manifestaciones y actividades culturales se impregnen de un espíritu cristiano. Sin embargo, para lograr un desarrollo cultural completo, pues es necesario también profundizar en el sentido de la cultura y de la ciencia para la persona humana. Y bueno, continuando en la siguiente diapositiva, en el numeral 62, que lleva por título El acuerdo entre la cultura y la humana, entre la cultura humana y la educación cristiana, pues vemos que aunque la Iglesia ha contribuido significativamente al progreso de esta cultura, a veces se presentan dificultades al compaginar la cultura con la educación cristiana. Por lo tanto, bueno, pues los teólogos deben de buscar un modo de comunicar la doctrina de la Iglesia de una manera adecuada a los tiempos actuales. Al mismo tiempo, bueno, pues la literatura y el arte, pues también son importantes para la vida de la Iglesia, ya que expresan la naturaleza humana, sus problemas, sus experiencias. Y bueno, pues nosotros debemos apoyar a los artistas, reconociendo y utilizando los descubrimientos de las ciencias profanas y de la teología, a fin de llevar a los fieles a una vida más pura y madura de fe. Además, bueno, pues es deseable que los ministros sagrados se esfuercen por presentar la doctrina de la Iglesia de una manera adaptada a nuestros tiempos y de modo que sea más fácilmente aceptable. Y bueno, finalmente también es deseable que nosotros los laicos recibamos una buena formación en todas las ciencias sagradas para poder profundizar en ellas. Agradezco su atención. Continuamos con nuestro hermano Julio César en los siguientes numerales. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Geraldo. Luz y sal nuevamente, hermanos. Me voy a permitir compartirles el capítulo 3, que lleva por título La vida económica social.
y que a su vez se constituye en dos secciones. Pero veamos el primer numeral, que es el número 63, que a manera de introducción nos habla sobre algunos aspectos de la vida económica. Y este numeral nos dice que aquí también en la vida económica social deben respetarse y promover la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Nos explica que la economía moderna se caracteriza por una creciente dominación del hombre sobre la naturaleza, por la multiplicación e intensificación de las relaciones sociales y por la interdependencia entre ciudadanos, asociaciones y pueblos, así como también por la cada vez más frecuente intervención del poder público. Por otra parte, el progreso en las técnicas de la producción y en la organización del comercio y los servicios han convertido a la economía en un instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentadas de la vida familiar. Sin embargo, no faltan motivos de inquietud, pues muchos hombres, sobre todo en regiones económicamente desarrolladas, parecen garza por la economía. Cuando decimos que parecen garza es como precisamente las garzas, ¿no? Que están en una sola pata y que están inmóviles, que no se inmutan. De tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu economista, tanto en las naciones de economía colectivizada como en las otras. Mientras tanto, muchedumbres carecen de lo estrictamente necesario. Además, algunos países menos desarrollados viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Es así pues que los hombres de nuestro tiempo debemos de ser cada día más sensibles a estas disparidades, porque estamos plenamente convencidos de que la amplitud de la posibilidad técnica y económica que tiene o que tenemos en nuestras manos en el mundo moderno puede y debe corregir este lamentable estado de cosas. Por ello son necesarias muchas reformas en la vida económica y social y un cambio de mentalidad, de costumbres de todos. Es decir, tenemos que impulsar estos cambios, estas reformas, estas legislaciones que ayuden a eso. A este fin, la Iglesia, en el transcurso de los siglos, a la luz del Evangelio, ha concretado los principios de justicia y equidad exigidos por la recta razón, tanto en el orden de la vida individual como en la social, como en el orden a la vida internacional, y los ha manifestado especialmente en los últimos tiempos. En la siguiente diapositiva vemos el numeral número 64 de la sección 1, el desarrollo económico. Y en este numeral se habla sobre la ley fundamental del desarrollo, el servicio del hombre. Y nos dice que la finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas de todo hombre. Decimos de todo grupo de hombres sin distinción de raza o continente. De esta forma, la actividad económica debe ejercerse siguiendo sus métodos y leyes propias dentro del ámbito del orden moral para que se cumplan así los designios de Dios sobre el hombre. En la siguiente diapositiva encontramos el numeral número 65, el cual nos habla sobre el desarrollo económico que está bajo el control humano y nos explica que el desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco debe estar en manos de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Nos dice que es preciso, por el contrario, que en todo nivel el mayor número posible de hombres y en el plano internacional, el conjunto de las naciones puedan tomar decisiones y parte activa en la dirección del desarrollo. No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos, ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo, hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Hay que recordar, por otra parte, que todos los ciudadanos tenemos el deber y el derecho que el poder civil que se nos deba reconocer y la contribución también nuestras posibilidades al progreso de la propia comunidad. En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los recursos, ponen en grave peligro el bien común los que retienen sus riquezas improductivamente o los que, salvado el derecho personal de migración,
es decir, de las personas migrantes, privan a su comunidad de los medios materiales y espirituales que éstas necesitan. En la siguiente diapositiva, en el numeral número 66, nos habla que, o nos dice que han de eliminarse las enormes desigualdades económicas y sociales. Y en este numeral nos dice que para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que, dentro del respeto a los derechos de las personas y a las características de cada pueblo, desaparezcan lo más rápidamente posible las enormes diferencias económicas que actualmente existen y que frecuentemente aumentan, y que además están vinculadas a discriminaciones individuales, pero también sociales. Nos habla, por ejemplo, que los propios agricultores, especialmente los jóvenes, deben aplicarse con afán a perfeccionar su técnica profesional, sin la que no pueden darse el desarrollo de la agricultura. También que la justicia y la equidad exigen que la movilidad, la cual es necesaria en una economía progresiva, y nuevamente se refiere a las personas migrantes, se ordene de manera que se eviten tanto la inseguridad y la estrechez de la vida del individuo y de su familia, con respecto a los trabajadores que proceden de estos otros países, que cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una provincia. Se debe de evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Es decir, hay que ser equitativos y encontrar la igualdad ahí. Se debe garantizar la subsistencia y la dignidad humana de los que por toda razón, sobre todo por razón de enfermedad o de edad, se ven aquejados por grandes dificultades. Y aquí están hablando principalmente de personas adultas mayores, etcétera, o algunas personas con alguna discapacidad. En la siguiente diapositiva, entramos a la sección número 2, el cual nos habla sobre algunos principios reguladores del conjunto de la vida económico-social. Y en el numeral 67 nos dice, o nos habla sobre el trabajo, las condiciones de trabajo y el descanso. Y aquí refiere que el trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumento,